oportunidad que tenemos de estar acá otra vez, reunidos en su nombre y listos para revisar la palabra del Señor y extraer de ella todo lo que el Señor ha guardado para nosotros en este día. Así que bendecimos al Señor, le damos gracias por la vida de cada uno de ustedes aquí presente, por los que a través de las plataformas de transmisión están conectados y que posteriormente también se conectarán a esta transmisión. Gracias al Señor por su amor, gracias al Señor por su misericordia, gracias al Señor porque Él es fiel, porque Él hoy también nos levantó. ¿Verdad que fue Él? ¿Cuántos teníamos la sábana pegada? A ver. ¿A cuántos nos gustaba la almohada? Pero Él nos recordó que sin Él es imposible. Amén. La palabra que el Señor me dio para hoy, para compartir con ustedes, le puse por título Ciudadano Ideal. Ciudadano ideal. ¿Cómo será el ciudadano ideal? Vamos a revisarlo en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, la que conocemos como Gálatas. Vamos al capítulo 6 y vamos a leer los versos del 1 al 10. Repito, Gálatas capítulo 6, versos del 1 al 10. Voy a leerlo en Reina Valera del 60. También tengo aquí la nueva versión internacional. Tal vez la revisemos algún texto. Pero vamos a leerla en Reina Valera del 60. Dice así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Eso es algo que debemos recordar siempre, de manera permanente. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjese qué interesante este texto de estos 10 versos. Están ya al final de la carta que el apóstol Pablo ha escrito a la iglesia de Galacia, donde está tratando con ellos asuntos de suma importancia y que tienen que ver con el hecho de que se han introducido a la iglesia gente que dicen creer en Cristo, pero que están diciendo que aún con Cristo no hay salvación si no se cree y se cumple la ley de Moisés, a los cuales el apóstol Pablo llama judaizantes. Y él ha venido tratando durante los 5 primeros capítulos acerca del tema y hablando con claridad de cuál es la realidad y que realmente desde el momento en que Cristo apareció, la ley
concluyó. La ley se cumplió o terminó en la persona de Cristo. No voy a entrar ahora en los detalles de eso, pero es lo que Pablo está explicando. Y aquí cuando estamos entonces en el capítulo 6, Pablo hace un paréntesis, porque ha venido tratando problemas, porque aparte de que él les está enseñando que quienes los están tratando de volver a cumplir la ley, ni los aman, ni los están guiando bien, ni tampoco están en la verdad. Aparte de todo ese tejemaneje que hay entre ellos, hay algo más. También se está dando que hay entre ellos luchas intestinas, buscando a ver quién permanece, quién... Se lo di ¿a quién? A Elaine, creo. No, perdón, a Scarlett. Se han, repito, se han entonces dado situaciones que los han llevado a ellos a tener problemas en medio de la iglesia, donde algunos tratan de demostrar que son superiores a otros. Entonces hay varias situaciones que se están dando dentro de la iglesia de Galacia y que el apóstol Pablo trata de corregir. ¿Por qué? Porque no están viviendo para hacer la voluntad del Señor, no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, sino que están tratando de ver quién es mejor que quién, rivalizando entre ellos, y se están olvidando de lo que es realmente importante en la vida cristiana. Entonces Pablo hace este paréntesis aquí en el capítulo 6, en los versos del 1 al 10, como quien dice, para llamar su atención, para obligarlos a levantar la vista de la cantidad de problemas que están tratando o ventilando ellos, para que se enfoquen realmente en lo que es importante. Hay cosas más importantes en las que hay que enfocarse y que sobre todo son la voluntad de Dios para la iglesia, para sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de someter unos a otros, y aquí Pablo les enseña que eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que en Dios hay una guía de vida. Una guía de vida. Y en este caso, Pablo utiliza esta guía para que ellos entiendan que la voluntad de Dios es que debe haber entre los hijos de Dios solidaridad. Debe haber solidaridad. Apoyo mutuo. Debemos aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y si bien es cierto que nadie está solo, que nadie está obligado a llevar la carga ajena solamente, sino que cada uno tiene que llevar la suya, también es correcto, de acuerdo a la voluntad de Dios, que nos acompañemos. Y por el otro lado, Pablo está enseñando que una de las cosas que es importante es aprender a relacionarnos correctamente los unos con los otros. Vivir en sociedad. Aprender a vivir en sociedad es aprender a considerar la vida ajena. No para criticar, sino para apoyarnos mutuamente. Pero veámoslo tal cual la Escritura nos los muestra. Vamos a ver lo que nos dice el verso 1. Dice el verso 1, fíjese bien, dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, subráyelo, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a verlo en Nueva Versión Internacional. Dice: hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Aquí lo pone como una obligación, con una actitud humilde,
pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Importante que nosotros entendamos que hay cosas que se pueden hacer, pero que hay cosas mejores. Por ejemplo, lo que Pablo está señalando aquí es que cuando alguien se entera de que otro está en pecado o cometió una falta, se puede denunciar para que todos los demás se den cuenta. Pero lo que es necesario hacer es ayudar a que esa persona sea restaurada. Repito, yo puedo denunciar la maldad de otra persona, pero mejor que denunciarla, lo que estoy llamado de parte de Dios es a acompañar a esa persona a que sea restaurada. ¿Sí me explico? Hay cosas que yo puedo hacer de tajo, de repente, simplemente lo hice porque estuvo mal y nadie me puede negar que estuvo mal lo que la persona hizo. Pero mucho más gano yo, mucho más gana la persona y mucho más gana la sociedad si yo ayudo, acompaño a esa persona a que sea restaurada. Otro aspecto que el apóstol Pablo trata aquí, fíjese que lo dice que debemos hacerlo, dice Reina Valera 60, con espíritu de mansedumbre, dice Nueva Versión Internacional, con humildad. ¿Por qué? Porque pudiéramos nosotros en una acción de tratar de ayudarle porque me siento que soy superior y soy la persona indicada, soy el perito arquitecto que sabe cómo sacar adelante la vida ajena. Y dice el apóstol Pablo, cuidado, porque también puede ser tentado. Recuerdo siempre, o no siempre, pero muchas veces recuerdo una anécdota que me contó un pastor mexicano, conocido y reconocido por las autoridades, que fue llamado durante la noche para ir a atender una situación que había de un asesinato. Había una persona asesinada en un lugar y la policía, no sé por qué razón, lo invitó a él a que los acompañara porque parece que era una situación muy seria y él fue con ellos. Estando en el lugar, se descubrió que la situación que estaban atendiendo se había dado en medio de una orgía. Era una orgía en uno de estos antros, lugares donde se practican todo tipo de cosas, y como resultado quedó una persona muerta. Después de un rato de investigar, el policía se acercó al pastor y comenzó a contarle lo que habían detectado así rápidamente que había sucedido en el lugar. Y me contaba él que de pronto el capitán de la policía se detuvo y le dijo, pastor, no me va a creer, pero siento que a mí me hubiera gustado ser parte de esta orgía. Y el pastor me dice, ¿y sabes qué? También yo sentí lo mismo. Dice Pablo, cuidado. No vaya a ser que tú también seas tentado. ¿Sabes qué? Es que la maldad es agradable y algunas mucho más que otras. Atendiendo a una persona, cuando comienza a contar detalles,
sobre todo cuando tienen que ver con cosas íntimas de sexo y lo demás, pudiera ser que en un momento determinado somos atraídos y buscamos inmediata o posteriormente la oportunidad de participar en cosas como estas. No se debe acompañar a nadie en una situación si no se está permanentemente en oración. Hay que buscar a Dios. Primero hay que hacer, ¿saben cuál es el principio de los salvavidas en las diferentes playas y ríos y lugares donde la gente entra al mar? Primero asegúrate tú. Ponte todo lo necesario para entrar al agua con seguridad de que no te vas a hundir. Y cuando tengas todo puesto y estés tú seguro, entonces entra y auxilia a todo el que puedas auxiliar. Traslademos esto a la vida cristiana. Y entendamos que sin el Señor, sin Dios, sin estar en oración, en comunión con Dios, podemos ser presa de cualquier situación. Entonces no podemos participar nosotros con un espíritu o con una actitud de superioridad que nos lleva a descuidarnos y que posteriormente podemos quedar envueltos, ya sea en una situación similar o en la misma situación. Necesitamos nosotros entender que somos tan vulnerables como aquella persona a la cual estamos tratando de ayudar. No somos superiores, no somos Superman, somos personas de carne y hueso, como dijo Santiago hablando del profeta Elías, con debilidades y pasiones, pero oraba a Dios. Y su comunión con Dios le valió no caer. Entonces Pablo nos aconseja la forma correcta, no entrar a tratar de apoyar a nadie con espíritu de superioridad que nos conduzca a convertirnos en presa, siendo vulnerables a aquello que estamos tratando de ayudar a sobrellevar. Entonces, es importante eso. La base de acción del creyente tiene que ser hoy, mañana y siempre comunión con Dios. Oración, oración, comunión con Dios. Un ciudadano que vive en comunión con Dios es un ciudadano que no da problema a la sociedad en general. Y un ciudadano que ayuda a otros a salir adelante es un ciudadano que está ayudando a las autoridades a atender un problema menos. En la medida que usted y yo ayudamos a otros, las autoridades tendrán menos problemas que atender. Me llamó la atención en estos días, vi un video donde una gente se cansó de esperar que las autoridades arreglaran la calle de acceso al lugar donde viven y comenzaron ellos mismos a rellenar todos los baches y a poner piedra y una cantidad de cosas, y dijeron ellos, y si lo logramos también vamos a ponerle asfalto nosotros mismos, porque ya tenemos, creo que dijeron, más de 60 años tiene la comunidad y nunca les han hecho calle. Y decía la persona que leía la noticia, decía, esta es una reparación de calle menos que tiene que hacer el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué le parece? Si usted y yo trasladémoslo a la vida cristiana, somos personas que ayudamos a otros, habrá menos situaciones que atender.
y habrá más oportunidad. Habrá más gente que logre superar su situación. Número 2. Ayudemos a los demás. Fíjese lo que dice el verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y dice, y cumplid así la ley de Cristo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Vamos a verlo en Nueva Versión Internacional. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. Está diciendo lo mismo. Pero ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que es la voluntad de Dios, no simplemente es una cosa buena, es la voluntad de Dios que nos apoyemos, que nos ayudemos, que nos acompañemos los unos a los otros. Es la voluntad de Dios. ¿Y sabe algo? Dios bendice a los que hacen su voluntad. Dios acompaña a los que hacen su voluntad. Dios responde las oraciones de los que hacen su voluntad. De tal manera que cuando usted y yo nos entregamos a hacer la voluntad de Dios en este aspecto, ayudando a otros, no solamente estamos ayudando a otros a salir adelante o a superarse o a superar un problema, sino que nos estamos ayudando a nosotros mismos, porque a la hora en que vamos delante de Dios, Dios está dispuesto a responder a la oración de los que caminan en su voluntad. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Por eso dice la palabra que Dios bendice al dador alegre. Bendice al dador alegre. ¿Sí? Usted ha visto gente que aun cuando vea a una persona en situación extrema, en vez de meter la mano al bolsillo para tratar de cooperar a ver qué encuentra para apoyar, hace así, por fuera. Y se agarra el bolsillo para que no salga nada. Y sabe que yo he descubierto, por lo menos yo lo he visto. En la mayoría de los casos, ese tipo de gente siempre vive en necesidad. Y nunca le alcanza, nunca tiene nada. Porque no han entendido, si es que han leído la Biblia, lo que significa el texto. ¿Qué dice el texto? Dios bendice al dador alegre. ¿Sí? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Qué terrible es cuando estamos nosotros en una situación difícil, sentir que estamos solos en la vida. Es terrible, es horrible, horrible. Yo recuerdo cuando me dio el cáncer. Eso no lo voy a olvidar nunca. Cuando estaba en la crisis más profunda, me puse flaco. Recuerdo una vez que llegó Luis a la casa y entonces me dijo, oye, ya había sobrepasado la peor situación. Pero claro, como yo me vi cuando estaba en crisis y estaba tan delgado, yo sentía que ya me estaba restaurando. Entonces me dice Luis, oye, tienes que conseguir unas libras más. Y yo le dije, no, pero yo me veo bien. Entonces él se ríe y mira a mi esposa y le dice que mira, este se siente gordo. Y los pantalones se me estaban cayendo, pero yo me sentía gordo de acuerdo a lo que estaba. Pero ese fue un paréntesis. A lo que voy es que en medio de esa situación, cuando esa situación comenzó, para mí era como
como un túnel que me estaba tragando y yo no lograba ni siquiera hacer resistencia. Y para mí fue muy significativo saber y con pruebas de que había gente que me estaba acompañando y que estaban conmigo, que estaban allí. Me llegaron cartas de África, de pastores que me decían: estamos orando por ti, Guillermo, no estás solo, cualquier cosa avísanos. Me llegó carta de India, de pastores de India, por supuesto de América Latina, de todo el continente. Llegaron cartas o llegaban correos diciéndonos: ¿cómo estás? Estamos orando por ti, estamos contigo, tú no estás solo. Y yo sentía como que había, aunque ese túnel estaba tratando de tragarme, yo sentía que había una gran cantidad de gente que estaba apoyándome para que yo saliera adelante. Y eso me hacía saber que Dios estaba conmigo día y noche, y en las horas en que más terrible yo me sentía, yo podía decir con pruebas que tenía, que Dios me daba a través de la gente: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Pero saben, esas pruebas Dios me las dio a través de personas que constantemente me decían: estamos contigo, no estás solo, si necesitas algo avisa, te estamos apoyando, estamos orando por ti. Porque Dios también nos habla a través de personas. Dice Pablo: sobrelleven los unos las cargas de los otros y así cumplan la voluntad de Dios. Eso tiene dos partes. Por un lado, los que sufrimos necesitamos hacer saber que estamos en sufrimiento. Y los que escuchan necesitamos responder y decirle a la persona: estamos contigo, aquí estamos para ayudarte, para apoyarte, para que sepas que te amamos. Se llama solidaridad. Y los creyentes somos llamados a cumplir así, con solidaridad, la voluntad de Dios. En medio de todo eso hay que asegurarse de que tenemos la actitud correcta. Fíjense lo que dice los versos 3 al 5. Dice: porque el que se cree algo, no siendo nada. Esa frase es dura, es contundente, pero qué buena que está ahí, qué bueno que está allí. Asimismo se engaña. Han oído gente que dice: se lo merece. A mí eso nunca me va a pasar. Porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Como lo dice Nueva Versión Internacional, dice: si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. No somos superiores.
Nadie es superior a nadie. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La humildad, la Escritura nos habla de que Cristo fue humilde. Siendo el Hijo de Dios, fue humilde. Se humilló, dice el texto, hasta la muerte y muerte de cruz. Entregó su vida por ti y por mí. Para enseñarnos a nosotros a ser humilde, más rico y más ganancia alcanza el humilde que el altivo. Que aquel que piensa que con mostrarse superior, prepotente, autosuficiente, logra más, simplemente está logrando su soledad y su destrucción. Pero el que es humilde y entiende que es igual a todos los demás y que somos frágiles como los que más, asume la actitud de vida correcta que le lleva a ver el panorama delante de sí adecuadamente para entender lo que tiene que hacer frente a la vida para superarse. El que se cree suficiente ya no necesita nada. ¿Sabe qué? Ese se quedó atrás desde hace tiempo, pero no se ha dado cuenta. Nosotros seamos humildes. Estamos llamados por Dios a ser humildes. Cuando somos humildes, podemos acompañarnos de manera efectiva para que entre todos salgamos adelante. Y recuerde lo que dice el proverbio, lo que dice el texto: mejor dos que uno. Y si son tres, mejor todavía, porque cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Recuerdo una vez vi a un predicador y le preguntaron en medio de una enseñanza que estaba dando que cómo él ejemplificaba el pecado, la maldad del ser humano. Porque el que le hacía la pregunta le dijo, porque hay cosas que uno hace en un momento y uno las puede superar y hay cosas que uno sigue haciendo y después se hace difícil superarla. Entonces el predicador se quedó así y preguntó si alguien tenía un hilo de coser. Y por esas cosas que pasan, que casi siempre hay alguien que tiene algo, lo que uno necesita. Una persona metió la mano en su bolsillo y sacó un rollo de hilo de coser. Entonces él le dijo, venga acá. Y entonces tomó el hilo, el rollo de hilo, y le dijo, cruce las manos. La cruzó, agarró el hilo y le dio una vuelta. Y le dijo, rómpala. Fácil. Ponga las manos. Le dio dos vueltas, rómpala. Y así lo fue llevando. Hasta que llegó un momento en que le dio como 10 vueltas y le dijo, rómpala. La rompió, pero ya le hizo más difícil. Y otra vez lo envolvió y le dio como 15 o 20 vueltas y le dijo, rómpala. Y ya no lo pudo romper. Dijo, así es el pecado. Si caíste una vez, rompe con él de manera inmediata. Porque si lo haces una y otra y otra y otra vez, te vas acostumbrando. Tu cuerpo, tu ser, comienza un momento en que demanda la satisfacción de aquello que practicas. Y tu conducta se va modificando para moldarse a aquello malo que estás haciendo, hasta que llega un momento en que es imposible por ti mismo romper con eso.
Cuando ese momento llega, todavía hay esperanza. Hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos: Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero no necesitamos llegar a ese momento. Podemos romper con la maldad a tiempo, para que no nos trague. Porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Qué certero Pablo, qué sabiduría tenía para hablar. Definitivamente Dios lo guiaba en todo cuanto Él dejó escrito para nosotros. Qué certero. Pero sigamos adelante. Sigamos adelante. Una de las cosas más importantes dentro de la sociedad y para cualquier individuo es aprender a practicar el agradecimiento. De hecho, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, después que le da una serie de indicaciones a los creyentes, le dice: y sean agradecidos. Como quien dice, no se olviden. Y sean agradecidos. Fíjense lo que dice aquí el verso 6. Nos dice el verso 6. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Comparta todo lo bueno con quien le enseña. ¿Cuántos se acuerdan de sus maestros? De sus profesores. De aquellos que le enseñaron, no solamente en la iglesia, fuera de ella. ¿Sí? Y en aquel momento, tal vez cuando estábamos niños, los veíamos como grandes sabios. Pero quizás ahora que hemos crecido, los vemos y decimos: maestro, yo ya soy... Ignoramos el texto que dice que ningún discípulo será superior a su maestro, pero si se esfuerza, será como él. Porque aquello que nos sirvió para lo que hoy somos fue la base que nos dio aquel que ahora tal vez miramos hacia atrás. Si Él no hubiera inculcado en nosotros ese conocimiento básico, hoy no seríamos lo que somos. Recuerdo una vez en el pueblo donde me crié, allá en Colón, la pastora salió de vacaciones y me mandaron a hacerle el mes de vacaciones allí pastoreando. Y no sabía que mi maestra de primaria se había convertido al Señor. Y estando yo predicando, ella llegó y entró y se sentó. Ojalá estuviera viendo este video. Plácida Barrera Góndola Meneses. De cariño le decíamos Pachi. Se sentó, sonreída todo hasta que terminó la reunión. Y cuando terminó, vino corriendo y me abrazó. Y me dijo: ¿viste? Todo lo que ahora sabes es por lo que yo te enseñé. Parece chiste, pero es verdad. Porque por ella aprendí a leer, por ella aprendí a estudiar, por ella aprendí a sumar y restar, por ella aprendí a vestirme, por ella aprendí a comer correctamente,
Toda la base de lo que posteriormente pude desarrollar fue por lo que ella me enseñó cuando yo era un niño de 6 años y medio. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con el que le enseña. Por lo menos agradezcámosle y distingamos a esa persona cada vez que lo podamos hacer. Por lo menos. Y si tenemos la oportunidad de algo más, no la desaprovechemos, porque Dios bendice también a la gente agradecida. Una sociedad donde hay gente solidaria y gente agradecida es una sociedad diferente, y usted y yo tenemos la oportunidad de ir por delante. Que no se nos olvide, que no se nos olvide. Verso 7 es interesante. El verso 7. No se engañen, dice. No se engañen. Dios no puede ser burlado. David lo descubrió y dijo: si me voy hacia arriba, allí está. Si me meto a lo profundo, allí está. Si me voy hacia la izquierda, tú me acompañas. Si me voy a la derecha, descubro que también estás allí. Y luego exclamó: ¿y dónde me esconderé de tu presencia? Y a eso se añade, cuando dice el texto en el Evangelio, y Jesús no necesitaba que nadie le dijera cómo es el hombre, porque Él lo conoce todo desde el principio. Él sabe quién eres y conoce todo de ti y de mí. Nos ama. Así como somos, nos ama. Pero no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, dice el texto, eso también cosecha, eso también segará. Verso 8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En Nueva Versión Internacional dice: el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. A mí siempre me llama la atención cuando veo gente que anda y invierten grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, en estos días vi que uno de estos personajes con mucho dinero en el mundo y que es un científico, dijo que para el 2030 el hombre alcanzará la inmortalidad y seremos eternos. Bueno, desde que la Biblia se escribió, allí se nos enseña que somos eternos. Entonces, el que anda buscando eternidad no ha leído jamás la Biblia, porque la Biblia nos enseña que somos eternos, unos para condenación y sufrir por la eternidad, y otros para vida eterna
en la presencia de Cristo, pero somos eternos. Dios nos creó, dice el texto, a semejanza de Él, y Dios es eterno. Dios es eterno. Y fuimos creados a su imagen y semejanza. Y la Biblia nos enseña que unos irán a condenación, los que no creen en Cristo, para sufrir eternamente y para siempre por no haber creído en aquel que los creó. Y otros, los que creen en Cristo, irán a la presencia de Dios por la eternidad, donde no hay necesidad de nada, porque Cristo proveerá todo. Y seremos felices y estaremos completos para siempre, porque Él reinará y proveerá todo lo que el hombre necesita. Allí no habrá enfermedad, allí no habrá dolor, allí no habrá hambre, no habrá necesidad de luz, allí no habrá cambio de temperatura como los calores que están haciendo hoy aquí en Panamá. No sé si en el resto del mundo, pero Panamá está así cerquita, cerquita, como anunciándonos cómo va a ser el infierno. Como para que digamos, prueba, prueba, esto nada más es el anticipo. Pero en la presencia de Dios, en la eternidad, no pasará eso. Todo será perfecto. Por la eternidad. Entonces usted y yo no tenemos que buscar eternidad, porque somos eternos, el ser humano es eterno. Lo que tenemos que decidir ahora, aquí, en este tiempo, en esta forma de vida, es dónde vamos a pasar la eternidad. Eso es otra cosa. Nos conviene atender el llamado de Cristo para que pasemos la eternidad con Él. ¿Cómo lo vamos a lograr? Dice el apóstol Pablo, sembrando para el Espíritu Santo. O sea, siendo guiados por Él para hacer la voluntad de Dios y que tengamos vida y vida eterna. Esa se gana aquí y ahora. Aquí y ahora con Cristo. Y los versos 9 y 10, con los cuales concluimos, dice el texto así: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe, a los creyentes. Hacer el bien. Hacer el bien. Y sabe, a mí me impresiona porque por lo menos a mí Dios me habla en cosas que pudieran ser un chiste, pudieran ser, pero hay cosas que pasan, que veo. El otro día estaba mirando un video, estaba en la orilla de un río y un pájaro, no sé cómo cayó, porque cuando el video comienza el pájaro está en el agua y está chapoteando, tratando de salir, pero en el borde del río hay una pendiente que no puede. Y sabe que a los cocodrilos les llama la atención los ruidos que suceden en el agua. De una vez ellos se alertan y van a ver qué pasó. Entonces la cámara muestra un cocodrilo pequeño, pero que alcanzaba para comerse el pájaro que estaba un poco cerca, y de una vez se alertó y comenzó a nadar para acá. Del otro lado estaba en tierra un mono
y el mono mira al cocodrilo y mira al pájaro y hace así y se acerca a la orilla y agarra el pájaro y lo pone en tierra y él mismo se aleja por si acaso el cocodrilo puede alcanzar. Y deja el pájaro en tierra y él se aleja. Y yo dije, wow, qué interesante. Solidaridad aún entre animales. Aún entre animales. El video no dice cómo terminó, porque cuando el mono hace eso y se aleja él mismo, concluye el video. Solidaridad entre animales. ¿Sabes qué? Dios nos está llamando a mirar hacia arriba, a mirar en otra dirección, como cuando los discípulos de Cristo andaban con Él y estaban enojados con la gente, con los niños porque se acercaban a Jesús, con la gente porque pedía cosas. Y el Señor les dijo, levanten la vista. Lo que ustedes no se han dado cuenta es que lo que a ustedes les molesta es indicativo de que los campos están listos para la siega. Y el Señor hoy nos está llamando a levantar la vista. ¿Sabe qué? También hoy los campos están listos para la siega. Pero hay mucha gente que quiere ver en usted y en mí un ejemplo de vida diferente. Dios nos está llamando a que seamos ciudadanos ejemplares en medio de esta sociedad que se hunde. La sociedad se está hundiendo, pero Dios tiene hijos e hijas que tienen todo para levantarse y salvar a mucha gente. Pongámonos en pie. ¿A cuántos Dios le ha dicho algo? ¿Y cuántos estamos dispuestos a decirle, Señor, yo quiero ir por ahí? Levante su mano y dígale, Señor, considero tu palabra y me uno, Señor, a tu propósito. Guíame, enséñame, porque estoy dispuesto a caminar contigo. Enséñame lo que debo hacer, porque a partir de ahora te sigo, Señor, y haré tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra que es bendita, que es maravillosa, que es única, Señor, que nos llama a levantar la vista y dejar, Señor, de atender cosas secundarias, irrelevantes, que son cosas que simplemente se mantienen porque hay quien les preste atención.
Ayúdanos, Dios, a mirar en la dirección que tú nos estás llamando. Primero, a revisarnos nosotros. Segundo, a solidarizarnos con los demás, con todo aquel que podamos hacerlo. En tercer lugar, Señor, a relacionarnos correctamente con todo aquel que en alguna manera tiene algo que ver con nosotros. Señor, tal cual tu palabra lo dice, llévanos por la senda angosta que conduce a la vida eterna. Y si todavía, Señor, estamos caminando por la senda ancha que conduce a la perdición, Señor, sácanos de allí, porque no queremos nosotros, después de haber hablado tanto de ti, quedar perdidos. Ayúdanos, Señor, porque vivir para ti es vida, vida abundante y vida eterna. Bendice así a tu pueblo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wendy.